Bien, ¿estamos al aire ya? Ok. No les voy a decir nada. Solamente les voy a pedir que vean el video que mi buen amigo Carlos Orozco me ha usado para hablar de mí. No ha hablado mal de mí, por supuesto. Carlitos es un crack. Pero se ha puesto en entredicho un documental que hice yo hace algún tiempo en relación a unos descubrimientos científicos sobre la existencia de dinosaurios. Puede parecer un tema vicentino para ustedes, pero detrás de esto hay certezas, o por lo menos indicios de certezas científicas que indican que dinosaurios habrían existido mucho tiempo después de lo que la ciencia formal dice, validando la posición bíblica de una tierra joven. No me crucifiquen, ¿eh? Lo que ustedes van a ver ahora es enteramente ciencia, no es religión. Pero antes pongamos en contexto lo que se dijo en el programa de Carlos Orozco en relación a un trabajo mío hace algunos días. Adelante. Es un poco chocante, difícil de creer o incluso risible escuchar que cabría desde la ciencia la posibilidad de que los dinosaurios no hayan existido hace millones de años, sino apenas hace unos pocos miles. Ok, no voy a hablar de religión, voy a hablar de ciencia, básicamente de descubrimientos científicos, reportados incluso por pares en revistas de alto nivel como por ejemplo Nature y Science. Son descubrimientos que muy poco se conoce porque, por alguna razón, la gran media, los grandes medios e incluso la academia no ha querido propugnar lo suficiente. Pero son descubrimientos científicos de sangre, glóbulos rojos, hemoglobina, tuétano, piel, incluso células que han sobrevivido supuestamente millones de años después dentro de huesos fosilizados de dinosaurios. ¿Qué quiere decir? Que el sentido más común indica, después de lo que vas a ver en este video, que es probable que estos grandes animales no habrían, y digo en condicional, habrían estado vivos hace 60, 70, 80 o 120 millones de años porque ningún material orgánico posible aguanta sin degradarse hasta el polvo tanto tiempo. Y eso no es lo que... Diga su verdad, doctor Sismos. Se ríe en la cara. Fabricio Escajadillo tiene razón. No. ¿Qué pasa? Estudia, sonso. Estudia, sonso. Me encanta. ¿No? ¿Qué pasa? Que efectivamente esas publicaciones existen. O sea, si sale en Science, si sale en Nature, que son revistas científicas, no es oculto ni es poco conocido. O sea, está ahí, está para leer. ¿Y qué pasa? Efectivamente se han encontrado trazas celulares en huesos fósiles. ¿Ya? O sea, en huesos fósiles. Imagínate que este hueso lo pones al microscopio y ves algo muy parecido a una mitocondria, ves algo muy parecido a una célula. Pero es que es como si estuvieras viendo la fotografía de alguien. No estás viendo esa persona, estás viendo un momento en el tiempo que quedó preservado o en una fotografía o en un resto fósil. Entonces, esto es simplemente un descubrimiento más, ¿no? Que demuestra que de repente el proceso de fosilización hay que verlo más al microscopio que solamente macro, ¿no? Pero de ninguna manera puede decir que los dinosaurios han vivido hace miles de años o que... Hay una imagen hace que me 10.000 encanta, años. que hay brontosaurios construyendo las pirámides de Egipto, así como los picapiedra, Claro. así alguien encima, ¿no? Moviendo las piedras, eso. O sea, ojo, como bien dice el patita que acabamos de escuchar, esto no es creencia, es ciencia. Ajá. Claro. Y la ciencia son hechos. O sea, la ciencia es verdad, creas en ella. ¿No? Una de las teorías es que dicen que Escajadío los detesta porque los dinosaurios eran ateos. Es posible. Con razón. Le tengo aprecio a toda la gente de la Roro, les mando un abrazo, por supuesto, hay gente que hace tan bien su trabajo. A la sorda con la que uno de los conductores de OU que habla de mí, solamente tengo que decir lo siguiente. A ver, el señor Sismos se equivoca cuando dice que yo solamente digo que los dinosaurios, o doy a entender que los dinosaurios existieron hace tan poquito tiempo, sencillamente porque lo que vieron fueron especie de fotografías. La señora Mary Schweitzer, ¿okay? Que no ha hecho una chamba teológica ni de creyente religiosa, es una científica, estaba desenterrando a inicios de la década de 1920, estaba desenterrando un hueso de tiranosaurio en un desierto de Arizona, en Estados Unidos. Un fémur de dinosaurio, de
un par de metros de largo, 1,5 metros de largo, por ejemplo, por supuesto. No podía meterlo a la camioneta, así que evidentemente, como suelen en estos casos, tuvo que partir el hueso por la mitad. Esos son hechos, ¿eh? Hasta tanto que al doctor Sismos le gusta hablar Sería genial poner la imagen de lo que estoy hablando en el medio para que se... Exactamente. Ok, ese señor doctor Sismos que está ahí, y con el titular, por favor, ese doctor Sismos que está ahí, dice que lo que encontraron fue una fotografía, un rastro, un resquicio de algo que ocurrió hace 60 millones de años. Lo que encontraron, señores, es lo siguiente. Cuando no pueden meter el fémur del dinosaurio a la camioneta, tienen que partirlo por la mitad. Un hueso que al final es un hueso petrificado, es un pedazo de piedra enorme, convertido en piedra. Un hueso que alguna vez fue hueso y que con la cantidad de años supuestamente se convirtió en piedra. Parten por la mitad del hueso doctor Sismos y lo que encuentra la doctora, la especialista, va más allá de cualquier fotografía que parezca ser un rastro de hemoglobina o no. Lo que encuentra en la médula ósea, en el tuétano, cuando tú te comes el pollo, en el medio del hueso, escucha Marco, en el medio del hueso te encuentras tuétano, ¿ven? Para que te lo comes, ok. Cuando encontraron el tuétano del hueso petrificado, lo que encontraron fue médula ósea pegajosa, gelatinosa, de 60 millones de años. Eso es imposible. Lo que vi, y le voy a mostrar en breve el documental para que ustedes sepan de lo que estamos hablando. Esto no es una tontería, ni yo he tratado de hablar una tontería o sin valor o sin pruebas de lo que estoy diciendo. Encontraron médula ósea a medio descomponer. Nada en este planeta que se parezca a una médula ósea soporta 60 millones de años sin degradarse hasta nada, hasta el polvo. No estamos hablando de 6.000 años, ni de 60.000 años, ni de 600.000 años, ni de siquiera 6 millones de años. Estamos hablando de 60 millones de años, que es donde cuando supuestamente los tiranosaurios existieron sobre la Tierra. Y ahora tenemos en ese caso un hueso, un fémur de tiranosaurio con médula ósea orgánicamente palpable, gelatinosa, a medio descomponer. La doctora no lo puede creer. Hacen 17 veces pruebas científicas, le meten todos los elementos necesarios para comprobar eso, y 17 veces sí, es médula ósea a medio descomponer de tuétano, de fémur de dinosaurio hoy. Fue sorprendente. La bomba explotó. Y cuando la bomba explota, empiezan a encontrar lo mismo en cuernos de triceratops, en caparazones de tortugas antidiluvianas, en corazas de dinosaurios. Empiezan a encontrar siempre lo mismo. Médula ósea, y no solamente eso, empiezan a encontrar vestigios de sangre. Lo que el señor dice que son fotografías, son células de hemoglobina encontradas ahí. Yo hice un reportaje sobre el tema. ¿Por qué? ¿Por qué me parece alucinante esto? Porque esto valida una posición que los cristianos hemos sostenido a lo largo de los últimos 2000 años. Que la Biblia dice la verdad. Un día, como bien dice el libro de Job, el hombre convivió con grandes bestias reptilianas, antiguas. ¿Cómo es posible, si es verdad lo que dice el doctor Sismos y buena parte de la ciencia tradicional, cómo es posible que, habiéndose extinguido hace 60 millones de años, huesos de dinosaurio, en este caso, por ejemplo, el fémur de un tiranosaurio rex, contenga dentro tuétano? Si eso no puede soportar más de 600 o 700 mil años, 60.000 años, 6.000 años, más o menos. Obviamente, esto tiene que tener una respuesta sensata. Y a veces pareciera que la ciencia necesita más fe que la religión para aceptar sus presupuestos. Vamos a ver el documental que yo preparé y luego seguimos comentando. Esta, por supuesto, es la respuesta a Auke, que hicieron una especie de escarnio de lo que yo hice. Evidentemente han hablado sobre un espantapájaros. Es una falacia ad hominem o de espantapájaros la que acaban de hacer ahí, ¿no? Han contado un pedacito de la verdad y la han acomodado esencialmente porque es incómodo hablar de esto.
Porque esto no solamente es ciencia. Lo que esto probaría es que la Biblia tenía razón. Lo que esto probaría es que ciertamente la Biblia tenía razón cuando la Biblia habla de una tierra joven. Adelante con el documental. Huesos de dinosaurio con carne a medio podrir 120 millones de años después de la muerte de ese animal. ¿Cómo es posible que tuétano, sangre y piel de cualquier dinosaurio pueda sobrevivir tanto tiempo sin volverse polvo después de 120 millones de años, por ejemplo? La ciencia dice que es imposible, pero lo que estás a punto de ver podría cambiar ciertamente tu manera de ver la evolución. ¿Esto puede ser cierto? Hace 8.000 años, los hombres de la selva de Utcubamba, en la provincia de Amazonas, en el Perú, dibujaron esta pintura rupestre. Una escena de caza en la que algo parecido a un brachiosaurio es cazado, valga la redundancia, por un grupo de 10 hombres con lanzas. Es que el animal presenta un cuello muy elongado, muy pronunciado, un cuello muy largo, y alrededor de él, de menor tamaño, están cerca de una decena de personas tratando cazarlos. Es un insólito arte rupestre que la verdad no es cosa única de la selva más profunda del Perú, sino que es algo que se ha repetido en varias partes del mundo en varios momentos de nuestra historia. En cerámicas, en grabados, en viejos mitos antiguos, incluso figuras de dinosaurios talladas en la fachada de templos antiguos, como por ejemplo el templo de Ta Prohm en Camboya, en donde algo que parece ser un estegosauro aparece en la fachada de este templo y más o menos con una antigüedad de solo 1000 años antes. ¿Es que acaso los hombres que vivieron en las selvas de Camboya hace 1000 años ya sabían lo que era un estegosauro, que lo tallaron así junto con otros animales comunes en ese tiempo, como los elefantes o aves? Pero no hagamos historia. No ahora. Mejor hagamos ciencia, o mejor dicho, contémosla. Puede ser un poco chocante, difícil de creer o incluso risible escuchar que cabría desde la ciencia la posibilidad de que los dinosaurios no hayan existido hace millones de años, sino apenas hace unos pocos miles. Ok, no voy a hablar de religión, voy a hablar de ciencia, básicamente de descubrimientos científicos, reportados incluso por pares en revistas de alto nivel como por ejemplo Nature y Science. Son descubrimientos que muy poco se conoce porque, por alguna razón, la gran media, los grandes medios e incluso la academia no ha querido propugnar lo suficiente. Pero son descubrimientos científicos de sangre, glóbulos rojos, hemoglobina, tuétano, piel, incluso células que han sobrevivido supuestamente millones de años después dentro de huesos fosilizados de dinosaurios. ¿Qué quiere decir? Que el sentido más común indica, después de lo que vas a ver en este video, que es probable que estos grandes animales no habrían, y digo en condicional, habrían estado vivos hace 60, 70, 80 o 120 millones de años porque ningún material orgánico posible aguanta sin degradarse hasta el polvo tanto tiempo. Y eso no es lo que en los hechos se ha encontrado. Se ha encontrado dentro de huesos médula ósea que indica que ese animal, más allá de 120 o 80 millones de años, ese tiranosaurio, por ejemplo, debió haber estado vivo hace bastante menos, quizá hace 7.000 u 8.000 años para que quede ese registro. Así que, comencemos. Inside those channels where the blood vessels would have run were these little round red structures that were all kind of lined up like a train, and they were bright red and translucent,
Nobody else had seen anything like that before. Esta es la mujer que por primera vez encontró médula ósea a medio podrir dentro del hueso de un tiranosaurio rex. Su nombre es Mary Schweitzer y es paleontóloga de la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos. I was shocked. I was really surprised. The thing that was cool about it is we know very little, really, about these beasts that once walked on the surface of our planet. And all vertebrate organisms, except, well, almost all, except for mammals, have nucleated red blood cells. And these things that I was seeing in the vessel channels of the bone were nucleated. They were translucent red with a dark center. En este momento, ella está absorta en el microscopio que muestra la gran noticia del siglo XXI. Una red de vasos sanguíneos. Observe usted, delgados, ramificados, de tiranosaurio allí frente a sus ojos. Fue en 2005 cuando todo empezó. Schweitzer tuvo su primer descubrimiento en el desierto de Montana, en Estados Unidos, cuando lidiaba con el enorme fémur de un tiranosaurio rex que acababa de encontrar, fosilizado por supuesto, y no sabía cómo meterlo dentro de la camioneta para llevarlo a la universidad y hacerle los estudios correspondientes. Un hueso voluminoso de varios kilos y de bastante longitud no entraba en el vehículo, así que decidió partirlo por la mitad para poder acomodarlo. El quid del asunto es que cuando Schweitzer llevó ese hueso a su estudio en la universidad en donde trabajaba, puso el enorme hueso petrificado de tiranosaurio sobre una mesa de estudio y cuando se dio cuenta cómo lucía el borde del corte, se sorprendió. Blood vessels. There they are. Transparent, hollow, pliable, flexible, branching blood vessels that contain small round red microstructures floating in the vessels. I said, this is not possible. Do it again. Era algo que no debería estar allí. Dentro del tuétano asombrosamente conservado de ese dinosaurio, había algo increíble. Schweitzer le mete el microscopio electrónico y descubre un glóbulo rojo con rastros verificables de antigua hemoglobina. We got another piece of bone. We put it in the solution. We waited 2 or 3 or 4 weeks. Looked again. More blood vessels. We must have repeated that with probably 17 or 18 different fragments of bone. Y con eso, Mary Schweitzer, paleontóloga de la Universidad de Carolina del Norte, detonó una auténtica bomba. Año 2005. Otro estudio por pares es publicado en la revista científica de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. El titular es escandaloso. Dice así: vasos de tejidos blandos y preservación celular en un tiranosaurio rex. El informe científico detalla a la letra. Los tejidos blandos se conservan dentro de las extremidades posteriores del tiranosaurio, o sea, las patas traseras, en donde se revelan vasos sanguíneos transparentes, flexibles y huecos. Por ejemplo, miren lo que hay en esta fotografía. Es realmente alucinante. Una pequeña bola de materia orgánica, elástica y de color marrón, que es el tejido blando encontrado dentro de la pierna de un dinosaurio, que sugiere que la muestra no se había podrido, degradado por completo en el momento en el que la encontraron. Nuevamente me vuelvo a preguntar, 65 millones de años después, ¿este animal podía haber tenido sangre a medio descomponer? Pero hay más. En 2009 se verificó colágeno y elastina de dinosaurio. En 2012, otro descubrimiento. Dinosaurio excepcionalmente conservado en Alemania.
un esqueleto excepcionalmente conservado de un megalosaurio juvenil del Jurásico, es decir, de hace 80 millones de años, que conserva un plumaje filamentoso. Plumas que no están fosilizadas, sino, escuche, lo dice el texto, cuyo material orgánico blando está conservado. Año 2013. También lo mismo. En Montana, Estados Unidos, esta vez dentro del cuerno de un Triceratops, supuestamente de hace más de 70 millones de años, se encontró más materia orgánica a medio descomponer. Incluso tejidos orgánicos con estructuras similares a osteocitos, que es decir, las células de los huesos. No deberían estar allí 70 millones de años después, es imposible. Ese mismo año, en China. Allí se hallaron huesos fosilizados de embriones de Euconfusiornis, una especie de dinosaurio con plumas del tamaño de una gallina, supuestamente con 120 millones de años, pero que tenía queratina intacta en sus plumas. En 2017, la piel conservada de un dinosaurio llamado nodosaurio, excepcionalmente conservada. ¿De cuánto? Supuestamente 112 millones de años. Un reptil en donde todavía se puede percibir el color de su piel, que era color de un marrón rojizo. A ver, podríamos con los ejemplos seguir. La verdad, yo me he sorprendido. He encontrado, por ejemplo, que incluso hay huevos con el color azul verdoso, por ejemplo, de un ovoraptor, que me hace saltar la pregunta, ¿cómo pudo mantener su pigmentación 70 millones de años después? A ver, y cuando científicos que no son creyentes, que no sostienen el relato bíblico de una creación de hace menos de 10.000 años en donde dinosaurios deberían haber estado vivos dentro de ese tiempo, ok, no voy a hablar de religión, pero ese es, digamos, el relato bíblico, los científicos dicen de esto es imposible, no puede ser posible que esos animales hayan estado vivos desde hace tan poco tiempo, tiene que haber una respuesta a esto. Pero como no la tienen, le han puesto a esta situación que estoy contando en este video, material orgánico de dinosaurios que parecen haber estado vivos hace bastante poco tiempo, lo llaman la paradoja de los materiales blandos. Otra vez parece que los científicos ateos, al encontrarse con esta evidencia clamorosa, lo que tienen que hacer es tratar de acomodar las cosas para sostener su relato. Y claro, como los científicos dicen que para ellos aceptar esto sería más o menos como una blasfemia, han ensayado 4 razones que pasamos a decirlas. Primero, la idea de la fosilización rápida, que, es una idea que falla. Y es que aunque el proceso sea rápido, o podría serlo, los tejidos blandos como la piel y los vasos sanguíneos sí se descomponen igual con el tiempo, por lo que no pueden durar millones de años. Luego dijeron que estos restos encontrados habían sido encontrados en lugares muy ácidos o con muy poco oxígeno. Pero aunque se encuentren en el terreno en el que se encuentren, los microbios siempre terminan descomponiendo estos restos y no tienen que pasar millones de años para que queden todavía algunos por allí. La actividad microbiana se encarga de que si no son 10.000, serán 15.000 o 20.000 años, pero esos restos van a tarde o temprano terminar siendo polvo. También dijeron algunos que podrían haber habido bacterias que protegieron los tejidos blandos con el tiempo. Ok, hasta donde yo sé, no existen bacterias que viven millones de años. Y mucho menos se han encontrado bacterias alrededor de esos fósiles de dinosaurios. Y por último, dijeron que podrían haber habido reacciones químicas en los huesos que podrían haber preservado los tejidos durante millones de años. No, tampoco. En resumen, lo que la academia ha dicho es verdad, son descubrimientos que demuestran que aún no entendemos la descomposición, pero pronto lo haremos. Claro, fe. Otra vez la ciencia apelando a la fe para tratar de explicar lo que no puede explicar con los hechos. Bueno, ahora quiero darles mi opinión. La Biblia dice que la Tierra no tiene cientos de millones de años, sino es probable que solo 10.000 años de existencia. No voy a entrar en la disyuntiva ahora o en la discusión de si el creacionismo o el evolucionismo es quien tiene más razón. Lo que voy a decir es que, por ejemplo, el libro de Job, que es el libro en la Biblia probablemente más antiguo, escrito
todo indica hacia 5.000 años atrás. Dice que algo como un brachiosaurio o algo como un megalodón también fueron creación de Dios. No se necesita la más exquisita ciencia para saber que un poco de sangre, hueso, cartílago o piel soportarán millones de años sin desintegrarse por completo. Las células, a medio de degradar en los restos de diferentes dinosaurios, están allí excepcionalmente conservados, gritándole al mundo que el gran Dios de la Biblia, el gran Dios sabio, creador de todo lo que existe, se ríe de la sabiduría humana. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase ignorante a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él atrapa a los sabios en su propia astucia, y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, que son inútiles. Si te gustó esta información, pues ya sabes, dale like, compártela y sobre todo coméntala, porque aun si tus opiniones no concuerdan con las mías, con gusto yo voy a iniciar una sana conversación contigo. Y si tienes algún amigo cercano al que quisieras que esta información le llegue para enseñarle algo que quizá él no sabe, dale, compártesela, yo voy a estar agradecido con eso. Bueno, más pronto que tarde vuelvo con más cosas por el estilo. Mi nombre es Fabricio Escajadillo. Chao. Yo creo que es claro. No sé qué piensan ustedes. Yo creo que es clarísimo. Al señor doctor Sismos, que no sé cómo se llama, hemos tratado de buscarlo en las redes sociales, no he querido saber cuál es la profesión o el currículum, que seguramente debe tenerlo el señor, no lo hemos encontrado. Mi buen amigo Carlos Orozco es un experto encontrando talentos. No sé cómo lo encontró. Pero bueno, este señor Sismos, evidentemente le tengo que decir que está actuando como un gran necio. Ni siquiera ha visto el documental. Se ha sentado ahí a hablar ha hecho una falacia del espantapájaros. Lo que ha hecho es una falacia de espantapájaros. Ha visto un pedacito recortado del documental y ha expresado una cantidad de opiniones sin base realmente, sin saber de lo que está hablando. ¿Cómo me responde el señor que no es que han habido fotografías de células pasadas? ¿Cómo responde el señor que hayan filamentos venosos? ¿Cómo es posible que 60 millones de años después haya sobrevivido cartílagos? Cartílagos, no fotografía de cartílagos. Tuétano en la médula ósea no solamente de tiranosaurios, sino de N cantidad de animales como estos. ¿Cómo es posible, señor doctor Sismos, que algo así pueda ocurrir? Yo no he afirmado cosas en el reportaje, pero me he hecho las preguntas que cualquier persona con una curiosidad sana y con un sentido de búsqueda sincera de la verdad se tiene que hacer. El sentido más común nos indica que nada como esto soporta 60 millones de años sin degradarse hasta la más mínima partícula, hasta el polvo. Nada, ningún hueso puede tener dentro médula ósea y tenerla así 60 millones de años. Lo que indica el sentido común es que esos animales no estaban vivos hace 60 millones de años, que máximo estuvieron vivos hace 6.000 o 7.000 años. ¿Cómo es posible que haya pigmentación de la piel de dinosaurios aún hoy, 70 millones de años después? ¿Cómo es posible que dentro del cuerno de un triceratops haya médula ósea 45 millones de años después? Esa es la razón de por qué yo hice el video. Sería genial, doctor Sismos, que antes de emitir opinión usted pueda ver de qué se trata y documentarse. Porque no solamente porque te inviten a un programa de alta sintonía y quieres quedar bien con el entrevistador que te está entrevistando, valga la redundancia, vas a tener que decir cualquier cosa pues, con tal de aparecer ahí. No significa que yo estoy hablando tonterías. Significa que hay que hacerse las preguntas, incluso si son políticamente incorrectas. Hay que hacerse las preguntas sinceramente para llegar a la verdad, así no le guste la verdad a la gran cantidad de gente. Eso es lo que me ha movido a mí a la hora de hacer este tipo de cosas. ¿Cómo encuentras colágeno? ¿Cómo puede preservarse el colágeno dentro del tejido
óseo o incluso muscular, o los restos de lo que alguna vez fue la impregnación del tejido muscular en el fósil, 60 millones de años después. Eso es imposible. Es imposible, sencillamente es imposible. ¿Cómo es posible que eso esté ahí? Esa es la gran pregunta que necesita una respuesta. La ciencia no da una respuesta. Y la verdad, de esto tan poco se ha hablado que los medios, salvo en su momento 50 Minutes hizo un reportaje sorprendente, pero de ahí nadie más ha hablado del tema y todos ponen la cara de la señorita Macla así, ¿no? Como, Macla, a mí me caes bien, pero deberías haber visto el documental completo y luego de eso sumergirte en la información que está a vista y paciencia de todos. Los papers, la cantidad de papers están ahí. Que al doctor Sismo, con su gran doctor, ¿no? Como le ponen, doctor, no le interese mucho, bueno, ya es un tema de él. Sencillamente yo espero que si mi buen amigo Carlos Orozco va a hablar en estos términos, me hubiese dado al menos la oportunidad de defenderme, ¿no? Al menos. Y por lo menos pasar alguna parte del documental en donde las evidencias científicas están a la mano. Evidentemente pasar un pedacito, no le voy a pedir que lo pase completo, pero no lo que digo yo, sino lo que dicen los factos, lo que dicen los papers. Sería genial. Doctor Sismo, más bien si usted quiere, véngase acá a ver si lo conversamos en persona. Pues, ¿no? A mí no me tiembla la canilla para conversar con usted. Espero que usted tampoco. Bien, eso era todo lo que quería decir y este es mi descargo sobre el tema en cuestión. Yo me voy despidiendo sin antes decirles que a partir del día de mañana, a las 12 del día, todos los días, ahora, perdón, Danita, a partir de las 12:30, todos los días a partir de mañana, La Chola Capitalista en nuevo horario con nosotros, de 12:30 a 1:30. De 12:30 a 1:30. Todos los días, La Chola Capitalista aquí en Resurge. Dios les bendiga, nos vemos el día de mañana, que va a haber un buen programa mañana. ¿Eh? Si les gustan los debates que estamos haciendo y los personajes importantes que estamos poniendo aquí en Resurge para ustedes a puertas de las elecciones, vean el programa de mañana que va a estar buenísimo. Nos vemos mañana. Chao. Yo soy aquel que en el crudo desierto grita.